This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Irán está en guerra con Israel, desafía a Occidente y busca desarrollar armas nucleares. Pero, ¿y si te dijera que todo esto ya estaba escrito hace miles de años? ¿Y si Irán no fuera solo una nación actual, sino un personaje profético, con un papel específico en el guión final de la historia del mundo? Desde los días de Noé hasta el Apocalipsis, la Biblia menciona a esta nación, aunque con otro nombre, Persia. No se trata de teoría conspirativa, ni de simples coincidencias. Lo que ocurre hoy con Irán está profundamente entrelazado con visiones antiguas, profecías divinas y batallas que aún no han ocurrido, pero que ya fueron escritas. Hoy descubriremos el verdadero papel de Irán en el plan de Dios. Un viaje asombroso desde el Génesis hasta el fin de los tiempos. ¿Estás listo? Entonces, comencemos por el principio. Irán está en las noticias todos estos últimos días. Tensiones militares, alianzas inesperadas, amenazas nucleares. Pero lo que la mayoría del mundo desconoce es que la historia de esta nación ya fue escrita mucho antes de que existiera como república, incluso mucho antes de que existiera como imperio. Su origen, su ascenso, su rol actual y hasta su participación en eventos catastróficos del futuro ya fueron anticipados, no por analistas políticos, sino por los profetas de la Biblia. Irán, conocido antiguamente como Persia, aparece en las páginas sagradas desde el primer libro, Génesis, hasta las sombrías profecías del final de los tiempos. Su historia no comienza con la Revolución Islámica, ni con Ciro el Grande, sino con los hijos de Noé. Cuando el diluvio terminó y las aguas retrocedieron, la humanidad tuvo que empezar de nuevo. Noé y su familia eran los únicos sobrevivientes sobre la tierra. De sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, surgieron los grandes linajes que poblarían todas las naciones. Y en el capítulo 10 del Génesis encontramos algo que muchos pasan por alto: el primer mapa étnico y geográfico de la humanidad postdiluviana. Es un registro antiguo, preciso, casi profético. Dentro de esta genealogía aparecen 2 nombres claves para entender la historia de Persia: Madai y Elam. Madai, hijo de Jafet, fue el patriarca de los medos, un pueblo guerrero que se establecería en las montañas del norte del actual Irán. Eran montañeses, rudos, independientes, formaban clanes fuertes y resistentes, conocidos por su organización tribal y por su fiereza en batalla. A partir de ellos se formaron aldeas, después tribus, y más adelante un reino. Madai es, en términos bíblicos, el antepasado directo del Irán montañoso del norte. El segundo linaje es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se asentaron en las tierras fértiles del suroeste iraní, cerca del Golfo Pérsico. A diferencia de los medos, su territorio era llano, productivo y con acceso directo a rutas comerciales importantes. Así, incluso antes de que Persia existiera como un solo imperio, ya estaba dividida en 2 regiones distintas, ambas con raíces bíblicas y culturas contrastantes. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que estas naciones tribales comenzaran a mezclarse con la historia de los grandes patriarcas bíblicos. En Génesis 14 se narra la primera guerra internacional registrada en la Biblia. 4 reyes de Oriente se unieron para atacar Canaán, entre ellos Kedorlaomer, rey de Elam. Este no era un líder menor, ni una figura simbólica. Era una potencia real que arrasó ciudades, tomó botines y secuestró a poblaciones enteras. Entre los capturados estaba Lot, sobrino de Abraham. Este fue el primer ataque de una nación pagana contra un hombre de fe. Y lo más sorprendente es la respuesta de Abraham. No esperó refuerzos. No convocó ejércitos vecinos. Con solo 318 siervos entrenados,
Abraham persiguió al ejército invasor durante la noche, lo venció y rescató a Lot. Fue una hazaña inexplicable desde la lógica militar, un acto que desafió todo pronóstico. Pero no fue un golpe de suerte, fue un mensaje divino. Ningún poder del este puede prevalecer contra los que están del lado del favor de Dios. Desde ese momento, Persia quedó marcada como una nación con un rol profético. El tiempo siguió su curso. Los elamitas se recuperaron, se multiplicaron, y mientras los medos crecían en las tierras montañosas del norte, ambos pueblos compartían el suelo que hoy llamamos Irán. Elam al suroeste, Media al norte. Ambos se desarrollaban paralelamente, con culturas distintas pero con un destino común, porque mientras los imperios del mundo subían y caían, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia se estaba formando en silencio, en las sombras de la historia, preparando su entrada. Primero fueron clanes, luego reinos, y finalmente una potencia mundial, el Imperio Persa. Y aunque esta nación era pagana y ajena al pacto de Dios con Israel, no estaba fuera del plan divino. Los profetas lo sabían. Isaías y Jeremías anunciaron dos profecías claves. La primera, dada por Isaías, afirmaba que Dios usaría a Media y Elam como instrumentos de juicio contra Babilonia, esa Babilonia que había destruido Jerusalén, arrasado el templo y llevado al pueblo hebreo al exilio. Dios no se quedaría sin respuesta. Media y Elam serían su brazo de justicia. Pero la segunda profecía fue aún más asombrosa. Dios dijo que un rey pagano, aún no nacido, sería elegido como su ungido. Un rey persa que, en lugar de castigar, restauraría. Isaías incluso lo nombró con siglos de antelación. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. La idea de que un rey gentil fuera llamado ungido, Mesías, por Dios, era impensable para los estándares de Israel. Pero así lo expresó el profeta, señalando que Ciro sería el instrumento para liberar al pueblo de Dios del exilio babilónico y permitir la reconstrucción del templo en Jerusalén. Ambas profecías se cumplieron con una exactitud profética que eriza la piel. En el siglo VII a.C., Deioces, rey de los Medos, unificó las tribus y estableció la primera capital imperial, Ecbatana, en territorio iraní. Su nieto, Ciaxares, daría el siguiente gran salto. Organizó un ejército moderno y con él destruyó Nínive, la capital de Asiria, uno de los peores enemigos de Israel. La maquinaria de Persia ya estaba en marcha. Los cimientos de lo que sería un imperio universal estaban colocados. Luego vino Ciro el Grande, fundador del imperio persa aqueménida. En el año 539 a.C., conquistó Babilonia sin derramar sangre, y en un decreto que pasaría a la historia, permitió que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran su templo. Ese decreto, registrado en la Biblia y confirmado por el cilindro de Ciro, encontrado por arqueólogos modernos, marcó el cumplimiento exacto de la profecía de Isaías. Y mientras Persia se alzaba como potencia, Dios le mostraba su destino a un joven hebreo, Daniel, que estaba cautivo en Babilonia. El ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, había invadido Jerusalén, destruido el templo y exiliado a miles. Entre esos cautivos estaba Daniel, apenas un adolescente, pero Dios lo escogió. A pesar del esplendor y corrupción de la corte babilónica, Daniel permaneció firme, y por su fidelidad recibió un don único, el don de las visiones proféticas. Visiones que iban más allá de su época, que abarcaban imperios enteros, siglos futuros y el destino de naciones completas. Desde el corazón del poder enemigo, Daniel comenzó a ver lo que ningún rey imaginaba, que Babilonia caería, que un nuevo imperio surgiría, uno que cambiaría el curso de la historia, Persia. Y todo comenzó con un sueño, una estatua enorme, majestuosa y aterradora, compuesta por diferentes metales, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro con hierro, una imagen que revelaba el orden de los imperios por venir.
En esa visión, la cabeza de oro representaba a Babilonia, pero el pecho y los brazos de plata simbolizaban el próximo imperio, el imperio medo-persa. Daniel, con sabiduría divina, interpretó correctamente este simbolismo. La historia confirmó su visión. Persia reemplazó a Babilonia como la potencia dominante del mundo antiguo, y lo hizo cumpliendo cada una de las palabras proféticas anunciadas por Isaías y Jeremías. Así, Irán, la antigua Persia, se convirtió no solo en un actor geopolítico, sino en protagonista de la historia profética de la humanidad. El rey de Babilonia no podía dormir. Su mente estaba atormentada. Había tenido un sueño, pero no uno cualquiera. Era un sueño tan vívido, tan inquietante, que se convirtió en una obsesión. Pero lo más perturbador era que no lograba recordarlo con claridad. Sabía que era importante. Sabía que lo que había visto tenía un significado profundo, casi sobrenatural, y por eso convocó con urgencia a todos los sabios del reino, astrólogos, hechiceros, adivinos y consejeros. Exigió lo imposible. No solo quiero la interpretación del sueño, quiero que me digan qué fue lo que soñé. Nadie, absolutamente nadie, pudo hacerlo. Era un desafío más allá de la lógica humana, pero Dios ya había preparado a alguien. En la corte de Nabucodonosor había un joven hebreo, aún cautivo, llamado Daniel, y a diferencia de los sabios paganos, Daniel no confiaba en conjuros ni fórmulas ocultas, sino en el Dios viviente. Una noche, Daniel recibió en visión el sueño del rey. Dios le mostró exactamente lo que Nabucodonosor había visto y también su significado. Al día siguiente se presentó ante el monarca, no como un simple esclavo, sino como el portavoz del Altísimo, y con voz firme y reverente, Daniel reveló el contenido del sueño. «Oh rey, tú viste una gran estatua. Era brillante, colosal y aterradora. Su cabeza era de oro puro, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce, sus piernas, de hierro, y sus pies, una mezcla de hierro y barro». La revelación fue asombrosa. Cada parte de esa estatua representaba un imperio mundial. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Has recibido dominio y poder sobre todas las tierras. Pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, uno que estará representado por el pecho y los brazos de plata. Y aquí aparece por primera vez, de manera simbólica pero contundente, el futuro imperio de Persia. Ese segundo reino no sería una sola nación, sino la unión de dos, los medos y los persas. Dos brazos distintos, pero parte de un mismo cuerpo. Uno de esos brazos se alzaría con más fuerza y predominaría. Persia. Era una visión precisa de lo que vendría. Mientras Daniel seguía sirviendo en la corte de Nabucodonosor, en tierras lejanas un joven rey estaba escribiendo historia. Su nombre era Ciro. Nacido entre las tribus de los persas, Ciro se convirtió en una figura que cambiaría el equilibrio del mundo. Primero conquistó Media, unificando a los dos brazos del futuro imperio. Luego consolidó el poder en toda la región oriental. Su ambición era inmensa, pero lo que Ciro no sabía era que ya había sido mencionado por nombre en las Escrituras siglos antes de su nacimiento. Isaías lo había profetizado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha. Con una rapidez que sorprendió al mundo, Ciro el Grande comenzó su expansión, y su mirada se dirigió hacia el imperio más poderoso de ese momento. Babilonia, la ciudad de los jardines colgantes, la urbe de los muros inquebrantables. Parecía inexpugnable, pero Dios había escrito otro final. En Babilonia, un nuevo rey ocupaba el trono, Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Una noche celebró un fastuoso banquete con 1000 nobles. Embriagado de poder y arrogancia, ordenó traer los vasos sagrados que habían sido robados del templo de Jerusalén, y con ellos brindaron en honor a los dioses de oro, plata, madera y piedra. Fue entonces cuando ocurrió lo impensado. Una mano invisible escribió en la pared del palacio 4 palabras enigmáticas: Mene,
Mene, Tekel, Parsin. El rey palideció. Nadie entendía su significado. Una vez más, Daniel fue convocado, y con calma imperturbable reveló el mensaje. Dios ha contado los días de tu reino, y le ha puesto fin. Has sido pesado en balanza, y hallado falto. Tu reino será entregado a los medos y a los persas. Y mientras esas palabras eran pronunciadas, la profecía ya se estaba cumpliendo. Ciro había desviado el cauce del río Éufrates. Esa misma noche, los soldados persas entraron por el lecho seco, encontraron las puertas abiertas, tal como Isaías había anunciado, y sin batalla, sin resistencia, tomaron la ciudad. Belsasar fue asesinado, Babilonia cayó, y el segundo imperio de la estatua profética tomó el control. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad. Un rey extranjero, pagano, proclamó un edicto liberador. Permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. No solo eso, financió la reconstrucción del templo, entregó provisiones, recursos, protección y respaldo imperial. Envió como líderes del regreso a Zorobabel, descendiente del linaje real de David, y a Josué, sumo sacerdote del pueblo. Los cimientos del templo fueron colocados nuevamente. Después de 70 años de exilio, Israel estaba volviendo a casa, gracias a Persia. Y por eso, Persia pasó aquí a ocupar un lugar único en la historia sagrada. Fue la única nación pagana que no destruyó a Israel, sino que lo restauró. Pero las visiones no se detuvieron. Daniel recibió otra revelación, esta vez aterradora. 4 bestias monstruosas emergían desde las aguas agitadas del mar. Cada una representaba un imperio mundial. La primera bestia parecía un león con alas de águila, representa al reino de Babilonia. Y una voz del cielo le decía: levántate y devora mucha carne. La segunda bestia era un oso gigantesco, alzado de un lado. Tenía 3 costillas entre sus dientes, y una voz desde el cielo le gritaba: levántate y devora mucha carne. Este oso representaba de nuevo a los medopersas, pero inclinado hacia un lado, simbolizando la supremacía de Persia sobre Media. Las 3 costillas eran claras referencias a sus principales conquistas: Lidia, Babilonia y Egipto. Una tras otra, fueron devoradas por la fuerza militar imparable de Persia. La conquista de Egipto fue ejecutada por Cambises II, hijo de Ciro. Sus tropas cruzaron el desierto del Sinaí y enfrentaron al faraón en la batalla de Pelusio. La victoria fue absoluta. Egipto, antiguo opresor de Israel, fue sometido. La tercera bestia se parecía a un leopardo y tenía 4 alas de ave en la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio poder para reinar. La cuarta bestia era aterradora, espantosa y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro con los que devoraba y aplastaba a sus víctimas, y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a todas las demás bestias y tenía 10 cuernos. Entre estos cuernos, Daniel vio surgir otro cuerno pequeño, que arrancó a 3 de los primeros cuernos. Este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Pero las visiones aún no habían terminado. En otra ocasión, mientras se encontraba junto al río Ulai, Daniel vio algo aún más claro. Un carnero con 2 cuernos apareció. Uno de ellos era más alto y creció después del otro. El carnero atacaba hacia el oeste, el norte y el sur, sin que nadie pudiera hacerle frente. Una voz celestial le explicó a Daniel: el carnero que viste con 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. Una vez más, Dios mostraba a Persia como protagonista de su plan, no como aliada de Israel esta vez, sino como fuerza arrolladora, dominando con furia expansiva. El cuerno más alto, que creció después, confirmaba de nuevo la supremacía persa sobre los medos. Era un imperio de 2 cabezas, pero un solo poder dominante. Y entonces surgió otra figura profética, un macho cabrío
con un solo cuerno entre los ojos, llegó desde Occidente. Se desplazaba con tal velocidad que ni tocaba el suelo. En un instante embistió al carnero, lo derribó y lo aplastó sin piedad. Era la profecía del siguiente imperio, Grecia. El cabrío representaba a Alejandro Magno, quien conquistaría al mundo conocido y derribaría al imperio persa con una velocidad que parecía sobrenatural. Daniel no conocía aún el nombre de Grecia ni el de Alejandro, pero vio con claridad que Persia, el imperio más vasto y glorioso de su tiempo, sería superado. Sin embargo, en ese momento histórico, Persia no era una sombra del pasado, sino el centro del mundo. Un imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía, gobernado desde su trono en la majestuosa ciudad de Susa, corazón de la antigua región de Elam, en lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán. Mientras el esplendor del imperio persa brillaba en el exterior con conquistas y gloria, una sombra comenzaba a crecer en su interior. En lo profundo del palacio de Susa, no muy lejos del trono, un nuevo personaje empezaba a destacar. Su nombre era Amán, y su linaje no pasaba desapercibido, pues descendía de los antiguos amalecitas, enemigos históricos del pueblo de Israel. Los amalecitas no eran un enemigo cualquiera. Habían sido los primeros en atacar al pueblo de Dios cuando salieron de Egipto, y esa enemistad se había perpetuado por generaciones. Ahora, siglos después, su descendiente había ascendido al poder como el hombre más importante del imperio después del rey Asuero. Con el favor del trono, Amán se convirtió en el rostro del poder. Dondequiera que iba, todos debían inclinarse y rendirle honores. Todos lo hacían, excepto uno. Ese hombre era Mardoqueo, judío exiliado, criado en medio del pueblo que aún vivía disperso dentro del imperio. Pero había algo más. Mardoqueo era el primo y padre adoptivo de la reina Esther, quien mantenía oculta su identidad hebrea. La negativa de Mardoqueo a postrarse ante Amán no solo fue tomada como una ofensa, sino como un desafío a su autoridad y orgullo. Pero el odio de Amán no se quedó en lo personal. Su deseo de venganza se extendió a todo un pueblo. No se conformaría con destruir a un solo hombre. Amán deseaba borrar del mapa a todos los judíos del imperio persa. Entonces ideó un plan frío y calculado. Se acercó al rey con palabras envenenadas, presentando a los judíos como un pueblo extraño, que vivía dentro del reino, pero no obedecía sus leyes. Hay una nación dispersa entre los pueblos de tu imperio. Sus costumbres son distintas y no acatan los mandatos reales. No conviene que permanezcan. Con esas palabras, Amán convenció a Asuero. Le ofreció incluso 10.000 talentos de plata para que firmara el edicto de exterminio. El rey, confiando en su visir, selló el decreto con su anillo. La orden fue enviada a todas las provincias del imperio. En el día 13 del mes 12, todos los judíos, sin importar edad o sexo, serán eliminados. La comunidad judía entró en desesperación. Era un edicto real, irrevocable. En menos de un año, serían aniquilados. Mardoqueo, al enterarse, se rasgó las vestiduras, se cubrió de ceniza y se sentó en la puerta del palacio, clamando con lágrimas, con gemidos que atravesaban los muros. Sabía que había solo una persona que podía intervenir, Esther. Pero Esther, aunque era reina, no podía acercarse al rey sin ser llamada, bajo pena de muerte. La única posibilidad de sobrevivir era si el rey extendía su cetro hacia ella. Era un riesgo altísimo. En un inicio, Esther dudó. Su vida estaba en juego. Pero el mensaje de Mardoqueo fue firme. No pienses que por estar en el palacio escaparás del decreto. Y quién sabe si para este momento llegaste a ser reina. Conmovida por esas palabras, Esther tomó una decisión valiente. Pidió que todos los judíos ayunaran por 3 días y 3 noches, y al tercer día se vistió con sus ropas reales y se presentó ante el rey. Esther había ganado el favor del rey, pero no actuó con desesperación. Sabía que debía ser estratégica. En lugar de hablar de inmediato, lo invitó a un banquete y también invitó a Amán.
Durante esa cena, no reveló nada aún, sino que lo invitó a un segundo banquete. El suspenso se acumulaba, y fue en esa segunda reunión donde Ester dejó caer la verdad como una espada. Oh rey, si se nos hubiera vendido como esclavos, me habría quedado callada. Pero hemos sido condenados a muerte, mi pueblo y yo. El rey se levantó de su trono, furioso, confundido. ¿Quién ha hecho esto? Y Ester señaló al culpable, este perverso, Amán. El rostro de Asuero se transformó. Salió al jardín a enfriar su ira, pero al volver encontró a Amán postrado sobre el lecho de la reina, suplicando por su vida. El gesto fue interpretado como una falta mayor. Uno de los guardias habló. Hay una horca alta que Amán hizo construir para Mardoqueo. Que lo cuelguen en ella, ordenó el rey. El enemigo de los judíos fue ejecutado, pero aún quedaba un problema. El edicto de muerte seguía en pie. Las leyes persas no podían ser anuladas, ni siquiera por el rey. Entonces Ester y Mardoqueo propusieron un decreto nuevo, darle a los judíos el derecho a defenderse. Y ese nuevo decreto fue sellado, enviado por mensajeros a caballo a cada rincón del imperio. Llegó el día señalado. El que debía ser el fin de los judíos se convirtió en el día de su liberación y victoria. En todas las provincias, los judíos se defendieron, resistieron, vencieron. La amenaza fue neutralizada, y el imperio persa, sin proponérselo, se convirtió en refugio y escudo para el pueblo de Dios. Después de aquella victoria milagrosa, Ester fue reconocida por su valor, y Mardoqueo fue exaltado como segundo después del rey. Y para recordar ese día, se estableció la fiesta de Purim, que hasta hoy celebra la preservación del pueblo de Dios. Pasaron los siglos. Persia siguió su curso en la historia. Los imperios se sucedieron. Pero cuando todo parecía en silencio, una nueva aparición del Oriente estremeció al mundo. Unos magos vinieron del Oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarlo. Esa frase, leída millones de veces, esconde una verdad aún más profunda de lo que muchos imaginan. ¿Quiénes eran esos magos? El texto griego los llama magoi, sabios astrónomos, sacerdotes del conocimiento antiguo. No eran reyes, como a veces se cree, sino hombres de ciencia y espiritualidad, provenientes de las regiones orientales, muy probablemente de las antiguas tierras del imperio medo-persa, lo que hoy llamamos Irán. Eran hombres instruidos en los astros, pero también en las profecías, y entre esos pergaminos quizás reposaban los escritos de un profeta que había vivido siglos antes. Daniel, él que había servido en Babilonia y Persia, dejó escritas profecías cronometradas, especialmente en Daniel 9, donde anunciaba con exactitud el tiempo de la llegada del Mesías. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si estos sabios habían estudiado esas profecías, y si observaron una estrella inusual en el cielo, entonces entendieron lo imposible. El tiempo había llegado. El rey prometido había nacido. Y lo más impactante no fue lo que vieron, sino lo que hicieron. Dejaron sus tierras, dejaron su honor, dejaron todo atrás para adorar a un niño. Y cuando llegaron a su destino, no vinieron con manos vacías. Trajeron regalos, oro, por su realeza, incienso, por su divinidad, mirra, anticipando su sufrimiento y muerte. Los sabios de Jerusalén permanecían indiferentes. El rey Herodes buscaba matarlo, pero los sabios del Oriente, desde tierras persas, fueron los únicos en reconocer al Salvador. Y así, la antigua Persia, una vez más, se convirtió en instrumento de revelación divina. Durante siglos, el nombre de Persia resonó entre las páginas de la historia sagrada, a veces como redentora, otras como potencia conquistadora. Fue instrumento de restauración en tiempos de Ciro,
azote del mundo durante el reinado de Jerjes, y hogar de sabios que buscaron al Mesías. Pero las profecías no se detuvieron en el pasado. Aún hay un eco de Persia en el porvenir, una última aparición que no muchos esperan, y que ha sido descrita con fuerza apocalíptica en las Escrituras. El profeta Ezequiel, en su capítulo 38, dejó registrada una visión que sobresale por su intensidad y misterio. En ella se anuncia que en los días finales una alianza de naciones se levantará contra el pueblo de Israel, ya restaurado en su tierra. El líder de esa coalición es llamado Gog, príncipe de Magog, una figura enigmática cuya identidad ha sido debatida por generaciones. Algunos estudiosos la asocian con un personaje específico, otros con un poder geopolítico, probablemente ubicado en las regiones del norte, más allá del Cáucaso o Asia Central. Muchos la conectan con una confederación euroasiática encabezada por una superpotencia moderna, quizá Rusia, aunque la Biblia no da nombres actuales. Lo cierto es que Gog no vendrá solo. A su alrededor se levantarán otras naciones que se unirán en ese ataque final. Entre ellas se menciona claramente a Persia, la antigua nación que siglos atrás ayudó a los judíos a regresar a Jerusalén. También aparecen Kush, probablemente la región que hoy abarca Sudán y Onubia, Fut, posiblemente Libia o partes del norte de África, y nombres más crípticos como Gomer y Togarma, que muchos identifican con antiguas tribus de Asia Menor, probablemente lo que hoy corresponde a Turquía y zonas del Cáucaso. Esta coalición internacional no se reunirá por accidente, se formará con un propósito: lanzar un ataque masivo sobre Israel. La profecía dice que subirán como una tormenta, como un nublado que cubrirá la tierra con una fuerza coordinada y temible. El objetivo será claro: saquear, destruir, dominar. Israel será rodeado. Su aislamiento será total. Las amenazas del pasado parecerán pequeñas ante el tamaño de esta ofensiva final. Pero cuando todo parezca perdido, cuando los enemigos se lancen sobre la tierra con violencia, ocurrirá lo impensable. Dios mismo intervendrá, no con ejércitos humanos, sino con señales del cielo y el poder de su juicio. La Escritura describe un terremoto devastador, tan fuerte que sacudirá no solo a Israel, sino a todas las naciones. Montañas se desplomarán, muros caerán, el caos será total. A esto le seguirá fuego y azufre descendiendo del cielo. Las tropas invasoras entrarán en confusión, el terror los paralizará, y en medio de esa desorientación comenzarán a atacarse entre sí. Se desatará una guerra interna inesperada entre los mismos soldados del ejército de Gog. Lo que parecía una fuerza invencible se convertirá en un ejército en ruinas. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante muchos pueblos, y sabrán que yo soy Jehová. Así lo declara el Señor en Ezequiel 38:23. No habrá duda sobre quién defendió a Israel. No habrá lugar para el azar. El mundo será testigo de un juicio divino con proporciones épicas. La destrucción será tal que el campo de batalla quedará cubierto de cadáveres. Los cuerpos no serán enterrados de inmediato. Pasarán 7 meses recogiendo los restos de los caídos. El lugar será conocido como el Valle de Amón Gog, el Valle del Tumulto de Gog. Y las armas que dejarán atrás serán tantas, que se usarán como combustible durante 7 años. La derrota será recordada como un punto de quiebre, como una advertencia para todas las naciones. Y ahí, entre los aliados de Gog, aparece Persia. La misma Persia que en otros tiempos liberó a los cautivos, ahora forma parte del último intento por destruir a Israel. Es una transformación dolorosa, de aliada a enemiga, de refugio a amenaza. Pero la historia no termina ahí, porque en medio del juicio, la Biblia deja entrever un detalle profético que ha pasado desapercibido para muchos. En el libro de Jeremías, capítulo 49, se pronuncia un juicio directo contra Elam, una región que formaba parte del antiguo territorio persa. Dios dice: «Yo quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza». Es una sentencia clara. El poder de Elam será desarmado.
su fuerza será humillada. No se trata de un castigo parcial, sino de una derrota completa. Pero esa misma profecía guarda un giro sorprendente. En el versículo 39, el Señor añade: «Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová». Es decir, después del juicio vendrá la restauración. Dios no terminará con Elam en la destrucción. Hay una promesa de redención, de retorno, de misericordia. Esto cambia todo. Aunque Irán, heredero directo de la antigua Persia, participe en el ataque final contra Israel, su historia no está condenada a terminar en la oscuridad. Dios declara que en los últimos días restaurará a los descendientes de Elam. Habrá un retorno, un despertar espiritual, una transformación. Y esta esperanza no está aislada. El profeta Zacarías, en su capítulo 14, habla del tiempo futuro en el que todas las naciones que sobrevivieron al conflicto final subirán cada año a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos. Esto incluye no solo a Israel, sino también a aquellas naciones que fueron juzgadas, pero no destruidas por completo. El mundo, purificado por el juicio, se convertirá en un escenario de adoración global. La guerra dará paso a la paz, la oscuridad a la luz. Irán, entonces, no será solo el rostro de la amenaza final. También puede ser, por la gracia divina, parte del nuevo orden celestial. Es una paradoja asombrosa. Una nación que ha oscilado entre la benevolencia y la rebelión, entre el cumplimiento de la voluntad de Dios y la oposición frontal, será también restaurada, como si la historia de Persia fuera una parábola viva, de la creación al juicio, del juicio a la esperanza. Y es que Persia ha estado siempre presente, desde los días antiguos de Elam, mencionados en el Génesis, hasta los tiempos gloriosos de Ciro y Darío, desde las visiones apocalípticas de Daniel hasta la llegada de los sabios de Oriente que adoraron al niño, desde el edicto de salvación en tiempos de Esther hasta el escenario del juicio de Gog. Persia es una constante, una pieza en el rompecabezas profético, a veces en luz, a veces en sombra, pero su papel no termina. Los días que vendrán aún la tendrán como protagonista, ya sea como nación enemiga o como pueblo restaurado. Persia, hoy Irán, seguirá escrita en las páginas que Dios aún desplegará, y lo que comenzó como un imperio de reyes conquistadores podría culminar como una nación redimida, postrada ante el verdadero rey, porque así como Dios usó a Persia en el pasado para proteger a su pueblo, también puede, en el futuro, transformar a los enemigos en testigos de su gloria. La historia aún no ha terminado, y Persia, en el telón final, volverá a aparecer. Hoy, miles de años después de que los profetas hablaran, los nombres vuelven a estar en los titulares. Israel e Irán, cara a cara en una tensión que va más allá de la política, más allá de lo militar, porque lo que vemos hoy ya fue anunciado. Persia vendrá del norte, junto a una alianza de naciones, como una nube que cubrirá la tierra. Lo dijo Ezequiel. Lo vemos en los noticieros. Irán, la antigua Persia, se ha convertido en uno de los enemigos más abiertos de Israel. Patrocina milicias, lanza amenazas, se arma cada vez más. Y del otro lado, Israel se prepara, alerta, sabiendo que la profecía no es un mito, sino un mapa del tiempo final. Ya no se trata solo de religión o historia antigua. Estamos siendo testigos de lo que los profetas vieron desde lejos. Una guerra espiritual que ya tiene consecuencias reales. Y si todo esto se está cumpliendo ante nuestros ojos, ¿estás listo tú? Suscríbete para entender lo que realmente está pasando. Activa la campana y mantente despierto en estos tiempos proféticos. Comparte este video con quienes aún no conectan las piezas, porque no es coincidencia. Dios ya habló. El escenario ya está preparado. La guerra ha comenzado y la historia aún no ha terminado.